Bienvenidos a un nuevo video de Caminando al Mundo. Somos Belén y Martín y este va a ser un video distinto. Hoy, después de un año de estar viajando, de haber recorrido toda la Argentina, por fin vamos a hacer ese video que nos pidieron un montón de veces. No es que no lo hayamos hecho antes porque no queríamos, sino que pusimos todos nuestros esfuerzos y energía en ponernos al día para que puedan disfrutar de los videos mientras estamos conociendo los lugares. Así que nada, por fin lo vamos a hacer. Hace unos días les estuvimos preguntando qué querían saber de nosotros, así que hoy les vamos a contestar esas preguntas para que puedan conocernos un poquito más. Ahora sí vamos a empezar a presentarnos. Tengo 27 años recién cumplidos, así que soy de Piscis, al igual que Martín. Nací y me crié en la ciudad de Quilmes, al sur de la provincia de Buenos Aires. Estudié la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, pero jamás ejercí la profesión porque mientras estudiaba trabajaba en un centro médico en Berazategui como secretaria recepcionista y una vez que terminé los estudios ya habíamos tomado una decisión. Yo tengo 31 años, nací y me crié en Wilde, también al sur de la provincia de Buenos Aires. En el 2010 recién había terminado el colegio y entré a trabajar en Cablevisión, una empresa como atención al cliente. Estuve 10 años en la misma empresa en distintos sectores y en el 2017, si no me falla la memoria, me recibí de contador. A partir de ese momento empecé a trabajar en la parte contable de la empresa y estuve ahí hasta el 2019, creo que sí. Somos medio malos con las fechas, así que si nos equivocamos en algo, perdónennos. Nos conocimos en diciembre de 2014, a muy poquitos días de que terminara el año, en el cumpleaños de una amiga mía, de Flor, que cumple justo el 25 de diciembre, así que ya era súper fin de año. Fuimos a un boliche, acá el señor vino de infiltrado, en realidad de colado. Fui a acompañar a un amigo. Había ido al Mundial de Clubes solo, justo que había sido hace 2 semanas. Aclaración, los dos somos de San Lorenzo, de ir a la cancha, todo, así que a los dos nos gusta el fútbol. Y bueno, nada, nos pusimos a hablar, tema va, tema viene, quedó ahí. Sí, me agregó a Facebook, en ese momento usábamos Facebook. Me saludó para mi cumpleaños, yo lo saludé para su cumpleaños, que fue al día siguiente. Ya para esto habían pasado como 2 meses desde que nos habíamos visto por primera vez y no habíamos hablado. Y ahí empezamos a hablar. Seguimos hablando un tiempo hasta que empezamos a salir y desde ahí estamos juntos. Así que más o menos desde 2015. Somos muy malos con las fechas, la verdad, de los dos, así que nada, somos medio desastre en eso. Pero bueno, estamos saliendo desde el 2015, en el 2016 nos pusimos de novios, el 22 de mayo del 2016, y desde ahí sí que estamos de novios ininterrumpido. Sí. Y en 2019 yo me mudé al departamento de Martín, que vivía solo, se había mudado solo en 2017. Así que empezamos a convivir, al poquito tiempo empezó la pandemia y la convivencia empezó a ser 24/7. ¡Pum! Como les contamos, nos pusimos de novios en el 2016 y en el 2017, a los pocos meses de estar de novios, hicimos nuestro primer viaje. Vinimos a Brasil, a Salvador de Bahía y a Morro de San Pablo, que están mucho más al norte de donde estamos ahora. Qué lugar hermoso, la verdad tenemos unos recuerdos espectaculares de ese viaje. Si bien a los dos nos encantaba viajar y viajábamos antes cada uno por separado, nos dimos cuenta que nos gustaba viajar juntos y empezamos a viajar más seguido. De hecho, en ese año viajamos un fin de semana a Uruguay, a Chile, viajamos por Argentina, habíamos ido a Calafate, a ver las ballenas en Puerto Madryn. Metimos un año con muchos viajes, pero porque realmente nos gustaba y nos encantaba viajar. Después del viaje de Uruguay creamos nuestro blog de viajes, que es Caminando el Mundo, que tiene ya 5 años. De hecho, mientras estudiábamos no nos pedíamos días de estudio, pedíamos solo días para viajar y estudiábamos en los ratitos que teníamos libres. Sí, actuábamos en consecuencia para poder viajar. Imagínense que trabajando en relación de dependencia los dos, no teníamos tantos días de vacaciones por año y para poder irnos fin de largo había que combinar todo muy bien para poder viajar. Después, en el 2018 nos fuimos al sudeste asiático, hicimos el primer viaje largo juntos de 35 días. Hicimos Tailandia, Indonesia, Malasia, Camboya, Grecia. Y fue un poco el viaje que nos dejó con ganas de más. Volvimos a Argentina, otra vez a nuestras rutinas. Y en el viaje habíamos sentido que estando tan lejos, en un lugar tan impresionante como ese sudeste asiático, queríamos conocer más y no podíamos por la limitación que teníamos de días en los trabajos. Pero bueno, yo tenía que terminar la carrera, así que nada, no había otra opción.
En 2019 viajamos a la costa oeste de Estados Unidos en motorhome. Hicimos un road trip de 20 días hacia las corridas mal. Sí, recorrimos de todo y ese viaje nos mostró la hermosa vida del van life, de desayunar con vistas al Gran Cañón, de recorrer parques nacionales con tu casa a cuestas. La verdad que fue un viaje que nos mostró otra forma de viajar que no conocíamos hasta el momento. Sí, nunca en la vida ninguno de los dos había andado en motorhome, así que era todo súper nuevo, en otro idioma, con otra cultura, y nos encantó. Pero también nos pasó otra vez lo mismo. Volvimos a Argentina después de un viaje impresionante con ganas de más. Nos quedábamos siempre con ese sabor a poco y encima sin días de vacaciones por un año. O sea, teníamos que trabajar todo el año para volver a tener vacaciones, cosa que ya cada vez nos cerraba menos. Y ese año fue en el que empezamos a plantearnos la posibilidad de viajar sin una fecha de regreso. De decir, bueno, nos tomamos el tiempo para recorrer tranquilos y vemos. La limitación que nos habíamos puesto en ese momento fue que Belu termine primero la carrera, porque si un día volvíamos y queríamos reinsertarnos en el mundo rutinario, los dos íbamos a tener nuestro título y con eso íbamos a tener más chances de conseguir un trabajo si se quiere. Más allá de que solo me quedaban 6 meses. Y como tampoco es una decisión que uno puede tomar de un día para otro y decir me voy, fue algo que empezamos a construir y actuar en consecuencia. Ya con la idea de viajar empezamos a ahorrar todo lo que podíamos, dejamos de hacer volucompras, comprábamos la comida, lo justo, necesario, no comprábamos cosas por placer, por así decirlo, dejamos de ir a comer afuera, de ir al cine, empezamos a hacer una vida más casera y además conseguimos un trabajo que era de venta telefónica y lo hacíamos los dos en los ratos libres, es decir, que trabajábamos, cada uno su trabajo en relación de dependencia y además cada vez que volvíamos, yo volvía a las 9 de la noche de trabajar y me ponía a atender el teléfono, sábados, domingos, hermosos así de sol, atendiendo el teléfono. Digamos que esto que ustedes ven hoy no es algo que se dio así nomás ni que fue suerte, es algo que construimos, ahorramos, actuamos en consecuencia. Así que una vez que Belu se recibió, lo que hicimos fue hacerle un regalo de recibida y sacamos los pasajes para irnos a España sin fecha de vuelta, sacamos solamente ida a Barcelona, una súper oferta. La idea era recorrer Europa en 90 días porque no tenemos ciudadanía europea, después irnos a Europa del Este y de ahí ir para el sudeste asiático y recorrer un poco el sudeste asiático o hacer alguna work and holiday, íbamos a ir viendo. Era algo que realmente no habíamos planificado, era la primera vez que hacíamos un viaje sin tener todo bajo control, pero bueno, era algo que queríamos vivir y experimentar. A todo esto yo seguía teniendo un trabajo estable con un pasaje sacado para irme a Europa y en octubre de ese año, del 2019, logré que me indemnicen y pude dejar mi trabajo cobrando una indemnización que gracias al tercer trabajo que teníamos, que era vender viajes de forma telefónica, pudimos ahorrarla y mantenernos con ese trabajo y el trabajo de Belu hasta febrero del 2020 lo tuviste. Gracias al tercer trabajo que teníamos, pude empezar a trabajar más tiempo en ese trabajo y como cobrábamos a comisión y no teníamos un tiempo de trabajo determinado, pudimos ahorrar esa indemnización que fue clave. Sí, y en febrero del 2020 nos llegó el primer viaje donde nos daban los pasajes, era para venir a conocer Brasil. Habíamos pedido el pasaje de ida a Recife, el de vuelta a Maceió, era nuestro primer vlog trip o nuestro primer viaje de prensa, estábamos felices y volvíamos el 22 de marzo y nuestro pasaje a Europa era para el 29 de marzo. Ya sabemos todos lo que pasó. La cuestión es que el viaje de Brasil nos cancelaron la vuelta y volvimos 2 días antes de lo previsto. Por suerte entramos en el último vuelo de la aerolínea que iba de Brasil a Buenos Aires. Y logramos disfrutar dentro de todo de Brasil, por más de la incertidumbre y todo, pudimos mal que mal conocer, recorrer esa zona que es espectacular. Acá en ese momento, mientras en Argentina nuestros familiares nos hablaban un montón, acá nadie decía nada. Entonces eran vacaciones normales, por así decirlo. Volvimos a Argentina y empezó todo, imagínense, una vorágine, porque nosotros devolvíamos el departamento en el que vivíamos el 1 de abril. Habíamos vendido nuestro auto, habíamos renunciado a nuestros trabajos, nuestro pasaje a Europa estaba cancelado, teníamos que estar aislados porque encima veníamos de Brasil, así que nos encerraron en un departamento, hicimos la cuarentena que correspondía y todo, y obviamente no queríamos ni salir por las dudas. Por suerte para nosotros, por desgracia para la pareja que venía a vivir al departamento, ellos quedaron varados en México y nosotros pudimos usar el departamento 3 meses más de lo previsto, así que nos dio un tiempo a calmarnos, a pensar. Igualmente creíamos que en un par de meses iba a terminar todo esto y que íbamos a poder reprogramar el vuelo y continuar con el viaje como estaba programado.
Claramente no pasó y después de 3 meses de estar en el departamento llegó el momento de decir, bueno, no podemos seguir usando los ahorros para estar acá sin hacer nada, así que nos fuimos a vivir a la casa de Belu y ahí fue como fue una situación muy rara para nosotros, muy difícil porque no sabíamos qué íbamos a hacer, como le habrá pasado a un montón de gente con la pandemia. Y en todo ese tiempo libre nosotros pensábamos en cómo íbamos a poder cumplir nuestro sueño, porque la idea de viajar y dejar todo y viajar sin fecha de vuelta estaba tomada, aunque la forma no la sabíamos que eso lo queríamos hacer. Tampoco sabíamos cuándo íbamos a poder salir de viaje nuevamente. Así que mirábamos en YouTube a otros viajeros que sí podían viajar, o al menos que habían viajado, así que mirábamos los viajes anteriores de ellos, y nos dimos cuenta que había un montón de viajeros que viajaban en motorhome. ¿Por qué elegimos viajar en motorhome? Es una de las preguntas que más nos han hecho. Como ya saben ahora, no era la forma original en que habíamos planeado este viaje o esta aventura. Realmente creo que no sabíamos siquiera que se podía viajar así permanentemente, pero bueno, viendo experiencias y todo fue algo que nos empezó a gustar. Nos acordábamos de ese viaje que habíamos hecho por Estados Unidos, que fue impresionante, y nos lo imaginamos por América y dijimos, wow, mirá esta forma de viajar en la que llevas tu casa a los lugares, viajás a tu ritmo, tenés todo con vos. Además, nos parecía que por el contexto actual era la mejor forma porque teníamos solucionado el alojamiento, la movilidad y bueno, teníamos todas las cosas con nosotros, ¿no? Obviamente. Así que si en algún momento pasaba de que cerraban las fronteras nuevamente o lo que fuere, estábamos en nuestra casa y con buscar un lugarcito apartado ya era suficiente. Era, digamos, de todas las formas que había de viajar, la que queríamos que se iba a reactivar primero, y además nos había gustado mucho lo que habíamos visto. Es como que descubrimos un mundo nuevo, por así decirlo. Y así es como empezamos a buscar utilitarios. En un principio se nos ocurrió la grandiosa idea de buscar utilitarios grandes donde entremos parados, 0 kilómetros, y se nos iba de presupuesto claramente. Nosotros no sabemos nada de mecánica y dijimos, bueno, si es nueva ya te olvidás de los problemas mecánicos, pero bueno, el tema del presupuesto no estaba a nuestro alcance claramente. Así que empezamos a buscar 0 kilómetros, pero chiquititas, tipo Kangoo, Partner, Doblo, alguna de esas, y eran demasiado chiquitas y nos daba un poco de duda. Lo nuestro iba a ser demasiado permanente y había algo que no nos cerraba. Así que dijimos, bueno, si mucha gente compra autos usados, no debe ser tan malo, y empezamos a mirar furgones usados. En un principio las que uno no entra parado, pero para poder poner el baño era. Y dijimos, bueno, ya está, si buscamos grande, que sea grande y que entremos bien, que sea cómodo, y así es como empezamos a buscar las más grandes tipo Master, bueno, blanquita. La que surgiera que estuviera buena y que entráramos parados. Eran nuestros únicos 2 requisitos, no nos importaba ni la marca ni el modelo, nada. La cuestión es que fuimos a ver varias, estaban feas, muy golpeadas, y apareció esta en Quilmes, fue nuestro mecánico de confianza a verla, nos dijo, está buena, al otro día la habíamos señado. Sí, porque nosotros habíamos vendido nuestro auto, así que teníamos esa plata para comprar el vehículo nuevo. La misma plata con la que vendimos nuestro auto, compramos esta camioneta, era una camioneta de trabajo con 140 y pico de mil kilómetros. Había cosas que no nos gustaban, pero también tuvimos que aceptar que si estás comprando un usado no podés pretender que sea 0 kilómetro, y además que se usó para trabajar, no es que se usó para ir el fin de semana a algún lado. Pero dentro de todo estaba en buen estado, no tenía golpes, no tenía nada. Todos los miedos que teníamos al final eran cosas superficiales que se solucionaron bastante fácil, gracias a Dios. Esto fue en agosto de 2020, en plena pandemia. En septiembre empezamos a camperizar y el 11 de febrero salimos a la ruta. Fueron 5 meses durísimos, la verdad que nosotros no teníamos ni idea de cómo hacer una casa, pero a base de YouTube y la ayuda del papá de Belén logramos construir a Blanquita, hacer nuestra casa acá adentro, y la verdad que estamos re contentos con cómo quedó, viajamos súper cómodos, al menos es cómoda para nosotros, y creo que para este tipo de viaje y cosas no hay un vehículo perfecto, sino que hay un vehículo para cada persona o pareja. La verdad que miedos tuvimos montones, no fueron todos los miedos en un solo momento, sino que fueron en distintos procesos, desde comprar la camioneta, si la camioneta estaba buena, si comprábamos un fiasco, qué pasaba si se rompía, hasta el momento de salir de viaje por Argentina y dijimos dónde vamos a dormir y la seguridad y demás. Hasta hoy que cruzamos a Brasil y aparecieron nuevos miedos, como por ejemplo vamos a poder comunicarnos, vamos a poder vaciar el inodoro, vamos a poder pedir agua. Viajar en motorhome es una constante de miedos, pero porque todo el tiempo uno sale de la zona de confort. Y encima nosotros, viviendo en zona sur, la inseguridad era muy grande
Así que imaginarse durmiendo en la camioneta, en una estación de servicio o en una plaza era algo... no se podía cumplir. Pero bueno, gracias a Dios existe internet, existía YouTube, veíamos que un montón de gente lo hacía y no tenía ningún problema y dijimos, bueno, si todos pueden, nosotros tenemos que poder. Todos nuestros miedos los fuimos superando, la verdad que en movimiento, buscando información, tratando de prepararnos para poder afrontar las cosas. Pero sabiendo que siempre le íbamos a encontrar la vuelta, le íbamos a encontrar una solución, así que... Así que como se imaginarán, miedos tuvimos muchísimos. Creo que es imposible hacer algo así sin tener miedos, incertidumbres. Otro miedo importante era lo económico, cómo íbamos a sobrevivir viajando. Nosotros teníamos ahorros, pero no teníamos ahorros para vivir 3 años viajando y si se nos acababan los ahorros rápido, después no teníamos a qué recurrir. Teníamos el blog de viajes, que en su momento algunos ingresos nos daba, pero justamente era de viajes, estábamos en pandemia y ya nadie buscaba información de viajes, así que eso había muerto. Igualmente vamos a hacer un video contándoles cómo nos solventamos actualmente, porque ya no estamos usando los ahorros, pero en ese momento, antes de irnos de viaje, fuimos a ONCE, a Buenos Aires, y compramos algunas cosas para poder vender en un puesto que armamos hasta el bolsón. Sí. La idea del puesto estaba buena, nosotros vendíamos, hay infinitas formas de financiar un viaje así, a nosotros nos gustaba, pero nos pasaba que por ahí estábamos todo el día en un puesto y no vendíamos nada y decíamos, quiero salir a recorrer, el día está soleado, hermoso y nosotros estábamos encerrados. Así que fuimos buscándole la vuelta para que todo lo que hacíamos presencial y físico, poder llevarlo al lado de internet, hacer todo digital y poder financiar nuestro viaje de esa forma. Algo que creemos que la pandemia nos enseñó a nosotros y creo que a la mayoría de la gente es a reinventarnos, a no proyectar tanto a largo plazo y pensar en el mañana, vivir más el presente, disfrutar el día a día. Y nosotros teníamos proyectado una cosa y terminamos construyendo una casa para viajar por América sin tener ni idea. Un poco desafiarse a uno mismo y ver de qué uno es capaz, empezar a superar miedos, barreras. Nuestro sueño era viajar sin fecha de vuelta y creemos que esta forma es la mejor. De hecho, hoy en día hablamos de cómo hubiese sido nuestro viaje por Europa y por Asia y creemos que no nos hubiese gustado tanto como nos gusta viajar así. No importa el ámbito que sea, peleen por lo que les guste y lógrenlo porque no hay nada más lindo que decir estoy cumpliendo mi sueño, como nosotros ahora que estamos cumpliendo nuestro sueño de viajar por América en un motorhome. De hecho, antes de salir siempre decíamos, en el peor de los casos, volveremos. Lo peor que te puede pasar no es tampoco tan malo. Empezar a vivir en un motorhome fue raro, pero tampoco tanto, porque veníamos con la pandemia que ya nos había obligado a convivir 24/7, solo que acá es un poquito más chico. Tenemos una casa mucho más chica, los espacios son más chicos, compartimos muchas cosas, no solamente es la parte de pareja, también somos compañeros de trabajo, trabajamos un montón, por ahí eso genera roces, pero lo importante es el respeto, tratarse siempre con amor. Además, por más que nosotros convivíamos 24/7, teníamos un estilo de vida que realmente no nos gustaba antes de viajar. Vivíamos encerrados, con inseguridad, no salíamos mucho, no disfrutábamos de la naturaleza y esas también fueron cosas que nos fueron llevando a tomar la decisión de decir, vámonos de viaje. Además tuvimos que aprender un montón del otro, que antes si bien vivíamos juntos, cada uno tenía su trabajo, sus amigos, sus tiempos de estar solos y acá no. Aprender a conocernos a nosotros mismos, porque nosotros no sabíamos ni qué nos gustaba hacer si tuviéramos tiempo libre. Nosotros siempre vivimos trabajando encerrados y por ejemplo nos encontramos con que nos encanta caminar, ir a la naturaleza, disfrutamos mucho de eso, disfrutamos de la compañía del otro porque la realidad es que compartimos todo el día juntos y si no la pasás bien, si no disfrutás con tu pareja, es imposible. Así que les agradecemos un montón, hasta acá llegó este video, esperamos que les haya gustado y que nos hayan conocido un poquito más, porque ya ven nuestro día a día, pero no nos conocían a nosotros, nuestra vida pasada. Y bueno, les prometemos un video de cómo financiamos esta aventura, que sabemos que se los debemos, es el próximo que se viene. Así que nada, gracias por habernos acompañado en este video. No olviden suscribirse al canal, activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando hay nuevos videos de Caminando el Mundo. Y nos vemos en el próximo video.